Buenas noches Javier Tello, Leo, buenas noches. Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Y Javier. desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier. Jorge, buenas noches. Bueno, estamos a unos cuantos días de que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tome posesión. Y hoy vamos a analizar sobre el tema de la polarización. Un fantasma recorre el mundo y es el fantasma de la polarización. Aquí hice rápidamente una primera lista de fenómenos que podríamos considerar como que han polarizado sus países, desde luego Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, Víctor Orbán en Hungría, Giuseppe Conte en Italia, Bolsonaro ahora en Brasil. Todos estos medio de derecha, hay que decirlo, pero también están movimientos de izquierda. El plebiscito colombiano por la paz. El plebiscito colombiano, muy bien, hay que ponerlo eso. Y bueno, España, aquí, yo diría, es otro país que ha estado muy polarizado. desde luego, o sea, ejemplos creo que hay muchos y desde luego pues esto viene a cuento porque pues toma posesión López Obrador, que ha sido un político creo que muy hábil para polarizar al país como una estrategia política. Y vale la pena analizar este tema de la polarización. Javier. Yo digo que vale la pena hacer dos cosas. Primero, tener claridad de qué estamos hablando y luego ya si quieren entrarle al caso mexicano. Si quieren yo arranco con de qué estamos hablando. Y voy a leer un tuit de Ignacio Lanzagorta, que a mí se me hace excelente tuitero y además cito. Se puede ser pro-peje y estar en contra de su uso de las consultas. Se puede estar en contra de sus consultas y pitorrearse de la manifestación del domingo, la manifestación fifí. Se puede estar en contra de Texcoco, a favor del tren, en contra de las refinerías. ¿Se pueden más combinaciones? Se puede. Bueno, precisamente eso deja de ser posible en un contexto de polarización. Eso que él dice que se puede, se vuelve imposible en un contexto de polarización. Entonces, de entrada, estamos hablando de un contexto donde se pierden los matices. ¿Sí? Déjame hablando de tweets, porque a mí me llamó mucho la atención de una persona que yo respeto mucho, que es Lorenzo Meyer, historiador, profesor emérito del Colegio de México, quien, a propósito de este tema de Paco Ignacio Taibo II, de la estúpida ley que impide a los mexicanos por nacionalización ocupar ciertos puestos públicos, pone en su tuit: por ser nacionalizado Paco Ignacio Taibo II no puede dirigir el Fondo de Cultura Económica, como pregunta. La obra y conducta de Taibo lo hacen más mexicanos que miles nacidos aquí y que han traicionado al país que en mala hora los vio nacer. Ahorita entramos al caso mexicano. Lorenzo, sigue, por favor, digo para abonar, ¿no? a esto que tú decías, ¿no? ¿De qué no estamos hablando? No estamos hablando de profundas diferencias de opinión, esas siempre existen y para mí no son problemáticas. Tampoco estamos hablando del conflicto político. Para mí el conflicto político es algo relativamente natural si es de cierto tipo y de cierto nivel. Yo no tengo ningún problema con el conflicto. ¿De qué sí estamos hablando? Estamos hablando, creo yo, de lo que llaman sobre todo polarización afectiva. Es decir, la confrontación absoluta entre bandos caracterizada por las siguientes, yo diría, 4 cosas. Primero, la descalificación moral. Es decir, no es que Leo esté equivocado o Javier esté equivocado. Es que la manera en que se equivoca lo hace moralmente malo, perverso. Hipócritas, le dijo López Obrador a los conservadores en el lunes pasado en tercer grado. No, es más que equivocación, eres moralmente inferior. Segundo, es una visión absolutista. El que está de un bando piensa que el que está del otro se equivoca siempre en todo. Precisamente lo que decía Lanzagorta, que es posible, no es posible. Y piensa que su bando no se equivoca en nada. Hay una visión absolutista. Tercera característica, suele ser una acción personal y emocional, que se va en contra de las personas, les pone nombre y apellido a los malos y nombre y apellido a los buenos. Es una cuestión más emocional que racional, más tripa que cabeza. Y finalmente, la última característica que creo que es muy importante es que generalmente uno de los bandos o los dos bandos le echan la culpa al otro. De todo.
No, de que se polariza la cosa. Yo soy sensato y razonable. Y los que están polarizados el otro es el loco, el otro es el que polariza. De hecho, Leo empezó el programa echándole la culpa a López Obrador, que es un político que polariza. Bueno, no es un político, ¿me equivoco? Bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Me equivoco? No, bueno. Lo primero que yo diría es que... No, porque me depositaste una responsabilidad, digamos. Pues es que yo creo que sí polariza López Obrador. Yo coincido contigo. Bueno, pues pero sí, es verdad lo que acaba de decir Bueno, Javier. sí. Podrías haber empezado que Mid polariza. ¿Mid? Sí, en su campaña polarizó y ¿Qué trató de importa? meter miedo a la población. ¿Pero qué importa? No importa. Bueno, Sí. Está bien. escogiste echarle de entrada, tal vez más adelante vas a Pero hay decir mejores quién más polarizadores. polariza. Pero en No, fin, hay pero mejores Pero polarizadores. eso yo sería otra de las características de un ambiente polarizado. Esto es en general. Y lo que yo sí diría es que es algo, como decía Leo, que está pasando en Occidente. Y hay muchas causas, y creo que vale la pena entrar en ellas, pero yo destacaría el tema de la política identitaria, que ha sido algo que ha caracterizado muchos de estos países. Y también habría que reconocer que si hay problemas, y muchos problemas relacionados a un ambiente de polarización, también tiene sus virtudes, porque es importante reconocerlas para entender por qué a muchos no les parece importar tanto la polarización. Héctor. Bueno, me parece excelente. Excelente resumen, claro. Ahora, también creo que debemos de preguntarnos en dónde es visible realmente esta polarización. ¿En dónde? Pues en todos lados, ¿no, Héctor? No lo creo. ¿No? Yo creo que es visible sobre todo en las redes sociales. Sí. Ahí es donde más. Me parece menos visible en la prensa. Y a la fecha no lo encuentro visible en un lugar fundamental que se presenta en todos los países que se polarizan de verdad. Y es en discusiones y divisiones entre amigos y entre familias. En la sociedad. A ver, pero ocurrió en 2006. Sí, comparado Con López Obrador, con por lo que cierto. ocurrió en 2006, Sí. el momento de polarización en que estamos hoy, digamos, en nuestras casas, en nuestro entorno social, en el trabajo, esa polarización no se siente. Tú sí, bueno. No como en poco más, por lo sí. menos no Sí. como en las redes sociales. No como en las redes sociales. En las redes sociales sí se presentan de una manera sistemática y, digamos, masiva las características que ha señalado aquí Javier. Ahora, a mí la que más importante me parece de esas es el tema de la descalificación moral. La última también es muy importante, de que el otro siempre tiene la culpa y no uno. Es importante para arreglar el problema, yo te diría. Pero la descalificación moral sí me parece que no solo divide y polariza, sino que impide una conversación democrática y un debate democrático. Sí. Porque si las razones que yo tengo para pensar lo que pienso son sospechosas de ser como son en este momento de parte de del propio López Obrador, porque tienes intereses en el aeropuerto, es que estás a favor del aeropuerto. Sí. Y una mucho más complicada y mucho más difícil y mucho más profunda, que es los conservadores tienen como característica fundamental la hipocresía. Sí. Bueno, cuando pasas esa línea y empiezan a hacer explicaciones de las ideas y las posiciones de los demás, la hipocresía o el interés ilegítimo, estás destruyendo la posibilidad de un debate, porque ya lo que estás es en la condena moral, de manera que cualquier aceptación de tu argumento es la aceptación de un interés ilegítimo que tú tienes. Perdón, nada más condena moral es descalificación moral. Se vale moralmente estar en contra de otra postura moral. Naturalmente. Pero eso no es descalificar. No. Es nada más. Eso es importante. En el caso, nada más agregaría a lo que tú dices de López Obrador, al calificar a los conservadores como hipócritas, también dice que hay muchos liberales que en realidad son conservadores, ¿no? Entonces son hipócritamente liberal. Entonces, al final del día todos los que no estén conmigo, con lo que yo pienso, son hipócritas. Se pueden presentar como liberales o como conservadores. Tienen muy Pues son confundidos. hipócritas. Sí, digamos, conceptualmente hablando, lo que son liberales y lo que son conservadores. Pero me gustaría oír a Jorge.
A ver, yo agregaría a todo esto que estoy de acuerdo, que también la polarización se ha dado en muchos países y creo que se está dando en México en materia de posiciones políticas entre las distintas fuerzas políticas. Me explico. En la mayoría de los países democráticos, y si se quiere en México lo podríamos ver bajo la idea del PRIAN, tú has tenido hasta muy poco tiempo, y en muchos así sigue siendo, un 70-80% del electorado que está aglutinado alrededor del centro sustantivo de las políticas públicas. Un poquito más para acá o un poquito más para allá. Demócrata cristianos versus socialdemócratas en Alemania, laboristas y conservadores no extremos en Inglaterra, en Francia igual, en la mayoría de los países. Y tenías otro 30%, 20% que podríamos llamar los dos extremos, para ir rápido, extrema derecha, extrema izquierda. Pero la fuerza de gravedad iba hacia el centro. Lo que ha empezado a cambiar en muchos países, pienso yo, es que esos extremos, por muchas razones de política identitaria, de migración, de violencia en otros países como Brasil, de corrupción, país como México, cada país puede ser distinto, globalización en algunos. Ahora es al revés, son centrífugas, no centrípedas, por si se quiere. Van hacia afuera, hacia los extremos. Sí. Entonces, la división ya no... se pierde el centro y entonces tenemos dos grandes bloques, de alguna manera gobernados o tripulados o regenteados, como se quiera decir, por los extremos. Sí. El mejor ejemplo, si se quiere, es Brasil, Bolsonaro y Lula. Lula en la cárcel y Bolsonaro pues en una serie de posiciones absolutamente aberrantes, por lo menos en materia retórica, que de todas maneras se llevaron 80% del electorado, ¿eh? Sí, no, sí. 90% del electorado entre las dos. Bueno, eso creo que ha cambiado mucho en los países que mencionaba Leo en un principio y está empezando a suceder en México. Finalmente el PRIAN, pues casi desde Salinas, o si se quiere desde Zedillo, fue una especie de gran centro mexicano con muy pequeñas fuerzas de un lado y del otro, y que ahora eso ya se rompió, eso ya no es así. Ahora tenemos un poco la 4T contra lo que yo podría llamar la 5P de Pedro, el quinto polo opositor versus la cuarta transformación. ¿Y quién es el quinto polo? Perdón, porque me queda claro, me queda claro. Todos los demás, todos los que no están con la 4T, exacto. A ver, Javier. No sé si ya estamos hablando del caso mexicano. Pues entremos al caso mexicano, ¿no? Naturalmente nos lleva a esto, ¿no? Sobre todo en vísperas de la toma de posesión, ¿no? Déjame hacer un corte porque me estás diciendo y entramos al caso mexicano, la polarización en el caso mexicano. Y yo creo que la pregunta es, ¿vamos a tener un presidente que va a seguir polarizando, no? En fin, hay muchas cosas. Otra vez, es el presidente que polariza. Es que sí polariza. Los restos estamos... Javier, sí polariza. Claro, pero no es el único. Y si nada más decimos que él es el único... Pero él es el que va a ser presidente. Pero Javier, yo creo que pasa... ¿Aquí polarizamos? Esa respuesta, Leo, lo único que hace es incrementar la polarización. Si lo que te importa es disminuir la polarización, tienes que hacerte cargo de tu rol en esa polarización. No, tú no, Leo Zuckerman, tú los otros. No, bueno, aquí yo sí, Leo Zuckerman mientras el discurso sea, es que es el loco de López Obrador que polariza. No, nunca utilicé la palabra loco. Es el... No. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Estamos al aire todavía, sí, claro. Mientras perdón, el problema que tenemos es que el presidente polariza, no se va a arreglar la polarización. Bueno, de eso platicamos, Ya, Héctor ya tiene una respuesta. Regresamos en un momento más. Bueno, en vísperas de que tome posesión Andrés Manuel López Obrador, estamos analizando el fenómeno mundial de la polarización y ahora vamos a entrar al caso mexicano. Y aquí, antes de irnos al corte, hubo todo un intercambio de si al decir que López Obrador polariza,
pues de alguna manera agudizamos esta polarización, ¿o no? Héctor Aguilar Camín. Mira, a ver, López Obrador históricamente ha sido, digamos, un político que ha ido contra la corriente, que ha cruzado varias veces el desierto, y su modo es un modo contestatario, radical, muy eficaz. Sí. En muchos sentidos, en el sentido de sembrar la agenda, en el sentido de sembrar los adjetivos descalificativos que ha sembrado. Ahora, ¿quién inventó el tema de la prensa fifí? Sino él. ¿Y cuántos más ha inventado él? Bueno, este ha sido su trayecto, su camino por el desierto ha sido el de un hombre que está en contra de todo lo que está enfrente. Y ese trayecto es en sí mismo una idea de que el mundo político está dividido en dos, el suyo y el otro. Y yo tengo la impresión de que no ha terminado de ajustar su discurso a las condiciones de su nueva realidad política, en la que él es el presidente electo por una enorme mayoría de mexicanos y bien electo. Y entonces él ya no puede seguir diciendo que todo lo que está allá enfrente es lo que le ha impedido llegar al poder, y no puede seguir hablando como el opositor confrontacionista, porque si lo sigue haciendo, entonces se vuelve una autoridad que, en lugar de convocar la adhesión, el acuerdo o el desacuerdo democrático de sus ciudadanos, sigue actuando como si fuese el candidato de opositor. Y eso me parece que tiene un efecto polarizante. No es el único que polariza en la sociedad, pero es la figura mayor del entorno político, y lo que él define tiene unas consecuencias mucho mayores que tenga cualquier otra voz. A ver, yo lo pongo en la mesa. No estaremos leyendo esto con los lentes de aquel mundo político donde existía un centro y lo primero que decían los candidatos que ganaban las elecciones: ya acabó la elección, ahora yo voy a gobernar para todos. Eso parece que se acabó. Es Trump. Trump no dice yo voy a gobernar para todos, yo voy a gobernar para los míos. Muy bien. Ese es a lo mejor el cambio de paradigma. Jorge. Sí, yo creo que es lo que está sucediendo en el mundo, es un poco eso que dices, Leo. Y en México también, aunque a veces quizás exageramos un poquito. A ver, ganó la elección 53-47, sí. Digamos, es un resultado más o menos promedio en cualquier país democrático, ¿sí? Abrumadora mayoría para los resultados mexicanos de los últimos las últimas dos elecciones, pero la normalidad en casi todos los países. Todos los presidentes o jefes de gobierno tienen que lidiar más o menos con la otra mitad, menos uno o dos o tres. Sí. Que no están de acuerdo. Pues López está igual, no es ni más ni menos. 30 millones de votos, sí, y 26, 25, no, punto. Bueno, es un primer punto que creo que vale la pena siempre recordarlo y subrayarlo. El segundo es que yo creo que sí hay un elemento de sustancia. Es decir, los candidatos ganadores podían decir: ahora voy a... se acabó la elección, voy a gobernar para todos, voy a buscar acuerdos, voy a hacer esto, lo otro. Lo hacían en Estados Unidos, lo hacían en México, lados. En primer lugar, porque estaban obligados a hacerlo, porque no tenían mayorías legislativas que les permitieran gobernar sin eso. Y en segundo lugar, porque la distancia entre una línea, un conjunto de políticas públicas de un lado y las del predecesor o las del sucesor, esa distancia no era tan grande, era una distancia que muchos podrían decir, se decía en la izquierda desde hace 1000 años, Coca-Cola y Pepsi-Cola, pues es lo mismo, ¿sí? Bueno, pues, Sabritas o Churrumais, pues es lo mismo, de acuerdo. Okay. Ya no es el caso, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Brasil, y sobre todo no es el caso en México. Andrés Manuel lo que está diciendo es que está en contra de todo lo que se ha hecho. Más aún, dijo que quiere someter a consulta, enjuiciar a sus 5 predecesores
por las políticas que pusieron en práctica el neoliberalismo, no por corruptos, no por asesinos, sino por neoliberales. Bueno, más distancia que eso se me hace imposible. Incluso en el discurso de este fin de semana con el ejército también sacó ese tema de que la violencia se debía a las políticas públicas implementadas, no dijo neoliberalismo, sino por los gobiernos, creo que antipopulistas, dijo. Antipopulares. Antipopulares, exacto. Javier. Yo ahorita doy mi opinión sobre López Obrador y la polarización, pero quisiera regresar a el argumento de Gibran Ramírez, colaborador de Es la Hora de Opinar, y a mí se me hace un excelente editorialista, en Milenio ahora, escribiendo en Milenio, académico de la UNAM, y él escribió recientemente una editorial argumentando que no hay la polarización que estamos describiendo ahorita en México, y su argumento creo que es muy sólido. Empieza usando la distinción de Gaitán, político colombiano de mediados del siglo pasado, entre el país político y el país nacional. El país político es del que hablan las élites, sobre los que se escriben los editoriales, sobre que se discuten programas como este. En ese país político puede haber un cierto discurso que puede ser similar o puede ser totalmente distinto a las discusiones del país nacional, de lo que habla la gente común y corriente. Sí. Y lo que él argumenta es que donde se habla de polarización y donde hay polarización es en el país político, eso en esos editoriales, en esos periódicos, en esos noticieros. ¿Y no acaba bajando al país nacional? Él dice que no, y además dice que la desconexión es enorme. Estamos en un momento de enorme consenso histórico para México, de historia reciente, una votación más alta que cualquier otro presidente, un nivel de aprobación que solo sube y sube de López Obrador. Bueno, ahorita bajó. Nada de eso es cierto, Javier. Nada de eso que estás diciendo es cierto. Bueno, 53% es más que lo que ganó Peña Nieto. Pero no es consenso. Por eso. Es una mayoría. No es consenso, es lo típico de cualquier país democrático. Déjenme terminar de dar mi explicación. Es la normalidad, no hay nada nuevo en eso. Y las cifras de aprobación de López Obrador hoy son casi idénticas a las de Fox y Calderón. No de Peña, pero en el mismo momento idénticas a Fox y Calderón. Pero termina, porque yo creo que es muy interesante. El argumento es que, por un lado, si uno lee los editoriales, lo único de lo que se habla es la polarización, y por el otro lado hay esta votación, hay este nivel de aprobación y hay un discurso allá afuera muy distinto. Y él dice, bueno, ¿qué explica esta desconexión? Su argumento también creo es interesante. Su argumento es que López Obrador, por su estilo de hacer política, nunca hizo política, a diferencia de Peña Nieto, a diferencia de Calderón y tal vez a diferencia de Fox, no hizo política en los medios y en la élite. Se dedicó a armar su proyecto en la base. Y nunca se metió al debate editorial, en programas de opinión, etcétera, etcétera. Ni participaba en el radio ni nada, ¿no? Entonces, el consenso que él generó dentro de la población que lo apoya es en el país nacional y no se preocupó por atender el país político. Digamos, es el argumento. Pregunta. Sí. ¿Y ese 47% que no votó por López Obrador está en el país político o está en el país nacional? Obviamente está en el país nacional. Pues claro. Entonces, el tema es no subirle de más a la votación efectiva que tuvo López Obrador, que ya es bastante, sobre todo comparado, digamos, en el contexto mexicano. Convertir esa mayoría absoluta en un consenso nacional es regalarle 47 puntos de las elecciones. Nada menos y nada más. Eso no puede ser. Entonces, una de las cosas muy importantes que tiene que entrar en la cabeza del nuevo gobierno es que, aunque tenga políticas públicas que quieren incluir a muchos que no están incluidos, la verdad es que tiene también que gobernar para ese 47% que no votó. Es que ahí es donde él. yo tengo mis dudas, Héctor. Bueno, porque si veo... Esa es la democracia que a mí me interesa. Bueno, sí. Si la democracia que vamos a tener es la de Trump, va a ser la de la polarización, exacto, entonces yo voy a estar en contra permanentemente de esa democracia. Bueno, es la de Trump. Trump dice, yo voy a hacer aquí lo que le importa a mi base. Lo hemos dicho cuántas veces, Javier, en esta mesa. Pero yo no, en ese sentido yo no quiero comparar a Trump con López Obrador, perdón.
ya estamos dando por hecho que se va a ir a su base más radical. Estamos dando por hecho que el 47% que no votó por López Obrador es anti-López Obrador. Eso también es un error. Parecería. Parecería. Bueno, como decir que el 53% es López Obradorista. Es correcto. Hay muchos que acabaron votando anti-López Obrador, sí, yo creo que sí, Javier. Yo creo que no. Como dice Leo, también no creo que el 53 es la base dura de Morena. No. Agarró voto, digamos, que no... Que votó por Calderón y por Peña Nieto. Desde luego, por el PRI sobre todo. Exacto. Lo que se trajo fue votos del PRI. O sea, eso está visto en las encuestas de salida, no estoy diciendo nada. Pero aquí esa es la pregunta, creo, que a partir del próximo sábado, desde su primer discurso, vamos a ver qué tipo de presidente quiere ser López Obrador. Si es un presidente que efectivamente... En la democracia que tú dices, voy a atender las necesidades de todos los mexicanos, o que dice, pues yo con lo que traigo, a esto va a ser lo que traigo y esto es lo que voy a cuidar. Creo que esa es la disyuntiva, Leo, ¿no? A ver, yo sé, toda la comentocracia se va a dedicar y el empresariado esta semana a decir, es que con el discurso vamos a ver. Ya sabemos cómo va a ser el discurso, va a ser como el de la noche de la elección, conciliador, moderado, sensato, etcétera, para que todos después salgan. Ahora sí, que sensato, que prudente. Y al día siguiente viene una iniciativa de ley en la Cámara o en el Senado contradiciendo radicalmente eso. A estas alturas, preocuparnos de lo que diga López Obrador, creo que es lo de menos, francamente. Que importa lo que diga. Lo que importa es lo que hace y lo que ya empezó a hacer. Ya hay una gran cantidad de iniciativas de ley en una u otra Cámara. Y eso ya empezó. No es que vamos a ver qué va a hacer, ya está haciendo. Tienes toda la razón. Puede parecer bien, entonces puede hacer mal, pero ya está hecho. Ese es un primer punto. Segundo, sí quisiera... A ver, permíteme, Jorge, me tengo que ir a fuerzas a un corte comercial, pero regresamos contigo. Estamos en este tema de la polarización. Regresamos en un momento más. Tiene toda la razón Jorge Castañeda que a López Obrador, como a cualquier político, hay que sobre todo juzgarlo por sus hechos, no por sus dichos. Y sus hechos me parecen que hasta ahorita, los hechos, lo que han hecho, sí apuntan hacia un presidente que va a seguir tratando de cuidar a su base electoral. Pero a ver, Jorge, tú querías agregar porque algo. Ahora quería pasarme tantito al tema de las redes sociales, que se parece de alguna manera al aspecto de las primarias o la primera vuelta en Estados Unidos o en un país como Brasil. ¿Qué son las redes sociales? Pues, ¿quiénes se expresan en las redes en México, en cualquier país? Pues la gente más enardecida, más apasionada, más intensa, que toma más a pecho las posiciones de unos y de otros, al igual que los que votan en las primarias de los dos partidos en Estados Unidos, suelen ser más bien los más militantes, los más activistas, los más colocados en los extremos, y en países con una primera vuelta, con dos vueltas, en la primera pues tienden a votar, como se dice, con el corazón, por la extrema derecha o la extrema izquierda, lo que se quiera. Lo que estamos viendo en México es que los que están en las redes, pues sí son los chairos o peje-zombies, sí son ellos, ahí están, y tienen nombres porque corresponden. Todos los simpatizantes de López Obrador o todos los que votaron por él son peje-zombies, desde luego que no. Como de la misma manera, no todos los que son priistas enardecidos o panistas de ultraderecha, no son todos los que votaron ni por Mid, ni por Anaya, ni por Fox, ni por Peña Nieto. No, claro. Pero son los que hacen más ruido en una primaria o sobre todo en las redes sociales. Y entonces con lo que se queda uno, pues es con estas opiniones aberrantes, incluso de gente sensata y más que honorable como Lorenzo Meyer. A mí, digo, no puedo creer que ese es el Lorenzo que yo conozco desde hace 40 años. Es decir, ¿cuáles son los que son más mexicanos que otros? ¿Y cuáles son los que han vendido al país? Que me dé un nombre, el que sea, el que se le ocurra. Héctor. Este es un gobierno que se propone una cuarta transformación en donde dice que todo va a cambiar, eso es lo que dice. Ahora, atendiéndonos a lo que dice Jorge, me parece la cosa más sensata que podemos hacer.
tratando de entender esto, es no adelantar ni profetizar, sino ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En dónde ha puesto el acento de la confrontación de su proyecto con la realidad existente? Yo creo que está bastante claro. Ha cancelado un aeropuerto, con lo cual entró en una confrontación frontal con los mercados y con los inversionistas. Ahí hay un desencuentro mayor. Después ha legislado ya dos cosas que están vigentes que atacan fundamentalmente los sueldos de la burocracia federal y el estatus, incluso laboral, incluso el empleo de la burocracia no sindicalizada. 370,000 gentes. Segundo frente de un pleito planteado, de un diferendo muy serio de intereses. Tercero, ha publicado ya, aprobó ya una iniciativa que va a modificar profundamente la estructura del federalismo mexicano. Y tiene en este momento a 13 gobernadores Completamente. públicamente opuestos. Sí. Esos son los tres frentes que tiene. Sí. ¿Están polarizados? Sí, sí están. Pero están polarizados en el sentido de que son proyectos completamente distintos los que trae el nuevo gobierno con los que estos grupos fundamentales de la vida pública y de la sociedad mexicana han tenido hasta ahora. El más preocupante de todos me parece en este momento el ataque, digamos, al diseño federalista, porque está despertando un animal que es muy profundo y muy serio, aunque no lo parezca, que es el localismo y el patriotismo local, el sentido de que los estados, aunque no lo sean en los hechos, son soberanos y que nadie los puede pisotear. Si la presión sobre los estados se vuelve, no abandona el tono, que fue la primera respuesta del presidente electo, que dijo, a mí no me van a chantajear, yo no voy a actuar bajo presión, y empiezan en los estados a sentir que el centro les quiere pasar por encima, vamos a tener un conflicto de largas dimensiones. Yo difiero de ti, yo creo que en esas tres cosas en los hechos que mencionas, a mí me parece más preocupante el tema del enfrentamiento con los inversionistas, con el capital, con lo que tú quieras ver. Ayer el artículo devastador del Wall Street Journal diciendo que está espantando a los inversionistas. Y por cierto, destaco de ese artículo que Alfonso Romo no quiso dar comentario alguno, declarar que supuestamente era el que estaba ahí para calmar a esta población, a este segmento, digamos. No quiso hablar Alfonso Romo. Javier. Yo insisto en que no hay que confundir conflicto, confrontación y cambio radical con polarización. Sí, y les doy el ejemplo de Thatcher y los laboristas. Hubo un enorme conflicto, una tremenda confrontación y después ganó Thatcher y hubo un cambio radical. Sí. No hubo polarización. En ningún momento Thatcher descalificaba a los laboristas, ni los laboristas descalificaban a Thatcher. Entonces, el que me digan que López Obrador quiere un cambio radical, confronta y genera conflicto, para mí no necesariamente implica polarización. De acuerdo. Hasta ahorita lo que describen es conflicto, confrontación y cambio radical. Pero no hay polarización en México. A mí yo creo que hay una polarización incipiente y tiene que ver con un discurso de ambos lados. Sí. Perdón que regrese a eso, que descalifica moralmente al otro y lo caricaturiza, ¿no? Sí, según los anti-López Obradoristas, todos los morenistas son tontos, radicales, que no entienden nada, y según los radicales morenistas, del otro lado no hay más que mafiosos, corruptos, etcétera. Es esa descalificación que a mí me preocupa, ¿no? Sí. No el conflicto, no lo radical y no la confrontación. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Nada más, yo sí quisiera aquí subrayar una cosa, que aquí en Es la Hora de Opinar vamos a seguir con un debate plural, tratando de entender con todas las opiniones, incluyendo, pues mira, ve nuestro roster de colaboradores y vas a ver que es muy plural, y yo creo que esa es la apuesta, sentar en la mesa a gente que piense distinto
y que pueda haber un debate de ideas, ¿no? Y de argumentos. El punto es que pueda haber el debate. Exactamente. Bueno, que no se interrumpa perdón. la descalificación. Jorge, rápido y nos vamos a una pausa. Rápido, no sé. Lo que también creo que vale la pena subrayar es que no sé si polarización o confrontación sea el término, no importa mucho. Para mí lo que está en juego es si hay, digamos, algunos puntos de encuentro o de plano ya no los hay. Si no los hay, no me parece grave. Yo sí estoy de acuerdo que para algo sirven las elecciones. Si él hizo campaña con un cambio radical y tiene la mayoría para hacer su cambio radical, a mí me parece perfectamente lógico y normal que lo haga. Yo no creo en esa crítica de es que nos mayoritearon. Para eso son las mayorías, para mayoritear, para eso son. Y él tiene todo el derecho de seguir haciendo esto. Yo agregaría los 4 puntos que decía Leo, o 3 puntos, Héctor, el cuarto punto es el de la Guardia Nacional militarizada. Pero eso ni siquiera ya es una decisión. Esa ni siquiera todavía es una iniciativa de ley. Sí. O ya es, pero no está. No está todavía. Yo creo que está, bueno, digamos, en estas horas que siguen. Bueno, pero estará aprobada en las próximas horas. Ya no es un asunto de intención, ya es una realidad, horas más, horas menos. En curso. Bueno, pues entonces ya 4, pues son 4 decisiones grandes que yo no sé si polaricen o no, pero van en el sentido del cambio radical. Ahora, ese cambio radical puede o no tener apoyos. Yo no estoy seguro, Javier. No hablaría nunca de consenso, eso sí estoy seguro que no hay. No estoy seguro que haya un mandato para un cambio radical en México. Tengo mis dudas de que haya ese mandato. Ese es otro gran tema y podríamos regresar a lo que le pasó, por ejemplo, a Salvador Allende, que con un mandato no tan grande electoral trató de hacer cambios muy radicales que a la postre significó, y no estoy diciendo que eso vaya a pasar en México, para que los gente de las redes sociales no empiecen, pero eso acabó significando la polarización de la sociedad, de la política toda yo diría que la derecha chilena ya estaba polarizada, no la polarizó Pinochet. No, pero el tema es aquí, exacto, ¿cuánta fuerza tiene? Otra vez fue Pinochet. ¿Cuánta fuerza tienes? Allende. Se puede hacer un cambio radical desde la democracia, es un gran tema al cual vamos a seguir, desde luego va a haber mucha tela donde cortar. Voy a hacer una pausa, me van a quedar unos poquitos minutos para hacer una evaluación rápida del gobierno que ya se va, el gobierno de Peña Nieto.